Buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la organización de CIRIE por invitarme a participar de este evento, que sin duda es interesante y que confío que ayude a dilucidar elementos importantes de la educación y de la formación del profesorado. El objetivo de esta conferencia o de la ponencia que voy a dar tiene que ver con la formación del profesorado y en concreto lo que se me pedía que hablase era en relación a cómo formar para la innovación. Lo cual creo que es un tópico importante y necesario, en la medida de que yo creo que es lo mismo que decir para qué sirve la formación del profesorado hoy en día. Porque en la medida en que cuando hablamos de formar para innovar, la innovación debería de ser una parte esencial constitutiva de la práctica del docente, por lo tanto la formación debería de propiciar los procesos de cambio y de transformación de la realidad educativa y profesional del docente. Por tanto, esta ponencia lo que pretendo es, a través de la idea que presento en el título, experiencia y contextos, formar para transformar, entender que los procesos de formación del profesorado de cara a conseguir profesorado transformador e innovador pasa necesariamente por la reconstrucción de los contextos y entrar en el ámbito de las experiencias, rompiendo contradicciones académicas que poco o nada han hecho para cambiar la formación del profesorado en los últimos años. La guía, el guión de la presentación que voy a hacer va a estar en torno a estos 4 puntos que planteo aquí. En primer lugar, haré una revisión del concepto de innovación tal como yo lo entiendo, porque me parece que es un término confuso, en este momento contradictorio y con connotaciones que pueden tener efectos contraproducentes de cara a comprender exactamente qué tipo de profesorado es el que pretendemos. Segunda instancia, voy a hacer una revisión de cómo son los procesos de formación docente en los cuales nos encontramos hoy en día, para después intentar avanzar en todo esto que llamo la pérdida de la realidad, analizando cuáles son las características que definen la formación del docente actualmente. ¿Cuál es estas características por las cuales entiendo yo que no avanzamos en la formación del profesorado de cara a conseguir profesores transformadores? Y además cómo hay que entrar en otra lógica distinta de análisis de la formación del profesorado para conseguir otro tipo de prácticas. Y por último, hablando de la transformación necesaria, revisaré algunas experiencias que nosotros, nuestro grupo de investigación en la Facultad de Educación de Málaga, estamos haciendo en este instante en torno a la formación del profesorado. La primera cuestión que decía es a vueltas con la innovación. ¿Qué significa esto de la innovación educativa? Entiendo que lo que podemos encontrarnos en este instante es que la innovación se ha convertido como una especie de mantra en la sociedad actual al que todo el mundo tiene que acudir para demostrar que está siendo suficientemente moderno, activo, transformador, etcétera, etcétera. Entonces la innovación es como un nuevo mantra en el que todo tiene que pasar por esa lógica para que tenga un valor. Lo cual nos somete a una situación muy compleja y significativa en la medida en que cuando hablamos de innovación la sociedad no está entendiendo siempre las mismas cosas. Es muy curioso, por ejemplo, la lógica de los proyectos de los proyectos de investigación que se plantean la lógica del I más D más I, cuando la segunda I habla de la innovación y la innovación entendida como la aplicación al sistema de producción, por ejemplo, o siempre tenemos que tener la muletilla de la innovación cuando hablamos de innovación tecnológica, diseño innovador, prácticas innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que cuanto más hablamos de innovación, más conservadoras son los procesos, las prácticas y los efectos de estas prácticas. Por lo tanto, hay algo que se confunde en la aplicación del término de innovación. Al final parece que se trata de innovar para conservar y que la lógica por la cual se mueve los procesos de innovación es la necesidad de conservar instituciones, sistemas, modos de producción, etcétera, etcétera, pero mejorados. Por lo tanto, lo único que pretendería esta perspectiva de la innovación es el mejorar lo ya constituido.
y por lo tanto mantener una lógica de reproducción, de conservación. En educación llevamos años hablando de innovación educativa, decenas de años, sin que necesariamente esto haya supuesto un cambio en las prácticas profesionales del docente. De hecho, desde la Escuela Nueva, a principios del siglo XX, antes, Institución Libre de Enseñanza, etcétera, etcétera, se han ido renovando prácticas llamadas innovadoras, que luego los sistemas de las políticas educativas que los gobiernos han ido desarrollando se han encargado perfectamente de eliminar. Curiosamente, acudiendo a la innovación como lógica discursiva para conseguir la afiliación de las personas, de los profesores, profesoras, para mantener el status quo establecido desde los sistemas de la política educativa, lo cual me parece que es una lógica muy, digamos, que perversa con la comprensión de lo que significa la innovación. En ese sentido, creo que hablamos de una lógica tecnológica aplicada o derivada del término de innovación. Una lógica tecnológica en la cual lo que nos preocupa simplemente es la implementación de estrategias que mejoran, como planteaba antes, pero no estrategias que transforman. Y en este sentido me parece que hay en el terreno de la educación especialmente un peligro importante, que es la colonización del discurso que se produce en torno a la idea de innovación. Es decir, innovación no, es un concepto que en principio tiene poca capacidad de réplica, porque está expresado en términos muy positivos. Innovar es bueno, innovar es positivo. Por lo tanto, todo lo que vaya en torno al principio de innovación tiene ya etiquetado un valor pues, muy positivo y muy de mejor. Cuando la realidad es que oculta esta lógica tecnológica que realmente evita el cambio sustancial y lo único que hace es reproducir como ya he planteado. Frente a esta lógica de la innovación desde la colonización de un lenguaje neoliberal, etcétera, etcétera, creo que hay que plantearse la innovación desde la idea de la transformación de la sociedad. Es decir, la innovación hay que entenderla como un modo de transformar, no un modo de mejorar para la conservación, sino de transformación de la sociedad. Por lo tanto, no es pensar en la lógica de la innovación centrada en metodologías, en estrategias o en el currículum, sino una innovación pensada en términos más globales, institucionales, políticos, sociales, etcétera, etcétera. No me sirve de nada cambiar una estrategia concreta de aula si luego la lógica estructural anula o controla, evita, etcétera, que eso pueda desarrollarse en términos más generales y realmente de transformación de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera idea que destaco, que hay que revisar la idea de innovación o bien inventando un concepto nuevo o desarrollando un concepto nuevo que nos permita entrar en esta lógica de transformación, o bien recuperar un valor de la idea de innovación cerca de esta posibilidad, necesidad de la transformación. Por ejemplo, los procesos que normalmente vienen asociados a la idea de innovación vienen dados por procedimientos muy establecidos. Es decir, la fase de la innovación educativa, etapas de la innovación educativa, momentos en que hay que establecerlo, estrategias son diseños demasiado preestablecidos para pensar que vayan a transformar algo. En este sentido es por lo que se planteo esta idea de la tecnología de control que representa la innovación entendida de este modo. Por lo tanto, frente a esto, la lógica de la transformación, que es la única que nos va a permitir cambiar los modos y las prácticas del profesorado. Segundo lugar, planteaba lo que es la formación del docente. Entendiendo que los modelos o los procesos que actualmente se está desarrollando la formación del docente, podemos entenderlo en dos lógicas muy distintas.
Una, que quizá es la que más estandarizada está en este momento y que casi podemos decir que es la hegemónica, la que está centrada en los contenidos. Es decir, la idea de la formación del docente desde la lógica racionalista, positivista, que caracteriza el desarrollo de la modernidad y que por lo tanto es la que se ha instaurado en los procesos de formación del profesorado. Hay que contar con una buena teoría, una buena estructuración racional, lógica, etcétera, etcétera, que se pueda aplicar luego a la práctica. Por lo tanto, hay una idea de formación muy centrada en lo que hay que saber. Tienes que saber tales cosas. Tienes que saber la teoría de las teorías del aprendizaje. Tienes que conocer las teorías sociológicas de la reproducción. Tienes que conocer, etcétera, etcétera. No es tanto el problema de qué contenido es el que se va a transmitir, sino que la lógica por la que actúa la producción de conocimiento profesional está sometida a una lógica reproductora dentro de esta idea de la transmisión de contenidos ya establecidos. Por lo tanto, centrada en los contenidos quiere decir que la formación del docente se lleva a cabo a través de procesos de transmisión, de estandarización, cada vez más, incluso con los nuevos planes de estudio derivados de Bolonia y todas las lógicas nuevas de educación superior, nos llevan a la lógica de la estandarización. Es decir, tenemos que llevar procesos convergentes en que hay que ponerse de acuerdo en que los contenidos que vamos a transmitir son todos los mismos, los programas tienen que ser todos los mismos, el profesorado tiene que agruparse en torno a una misma lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, confundimos lo que sería la idea de coordinación con la idea de estandarización. O sea, coordinación de la docencia, coordinación de los planes de formación del profesorado, etcétera, etcétera, no significa estandarizar la formación del profesorado. Pero en cambio está la lógica con la que normalmente la educación superior y la formación del profesorado se mueve. Y en tercer lugar, en la medida de que hablamos de teorías establecidas, de lógicas, científicas, académicas, etcétera, que se tienen que transmitir, lo que estamos entrando en un sistema de lo establecido. Es decir, el estudiante, la estudiante no tiene que construir un conocimiento, lo único que tiene que asumir el conocimiento ya establecido, lo cual va contra una lógica del aprendizaje, en la que si atendemos a las teorías constructivistas o de constructivistas críticas, etcétera, se trata de que el estudiante o la estudiante construya un conocimiento y que ese conocimiento tenga un valor de cara a la posibilidad de transformación de su realidad y construir una posibilidad de unas prácticas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no es lo que se está actuando. Frente a esto, tendríamos lo que yo llamo una lógica, una formación del todo docente centrada en la experiencia, donde sí entonces la cuestión cambia, la importancia ya no está tanto en qué contenido tiene que saber, sino cuáles son los contextos de formación a partir de los cuales es capaz de construir un conocimiento significativo y relevante para la transformación de sus prácticas cuando inicie su andadura en la profesión. Por tanto, me parece que este es un cambio sustancial que hay que plantearse. La experiencia que el alumnado tiene en las facultades de educación generalmente es una experiencia escolarizada. Es una experiencia centrada en la fragmentación del conocimiento, en la cual uno va pasando por diversos cursos, materias, profesores, etcétera, etcétera, ¿vale? Sosteniendo una misma lógica escolar en la que el aprendizaje del alumno o la alumna tiene que ir sometido a esta lógica disciplinar. Por tanto, poco que ver con la construcción de una comprensión de la realidad distinta. Entonces, es importante, los contextos están determinando los modos de socialización profesional del docente. ¿Cómo le vamos a exigir prácticas transformadoras a alguien que se forma en una lógica tecnológica, fragmentada, reproductora, academicista, etcétera, como es la que en este momento se plantea? Los contextos determinan en buena parte, o por lo menos crean las condiciones para estructurar unas prácticas posteriores. Y esta lógica en la que estamos. Por lo tanto, primera cuestión, la experiencia tiene que remitirnos a un cambio sustancial de los contextos de formación, que rompa con la lógica escolarizada.
Esto nos somete también a que la formación del profesorado, más allá de los contenidos académicos, tiene que contemplar lo que podemos entender como la cultura profesional del docente. Es decir, cuáles son los sentidos en los que se va estructurando las prácticas a partir de los modos de hacer, de los modos de pensar, del sistema de relaciones establecidas en la profesión, de cómo esta profesión se ha construido históricamente a través de su paso por diferentes avatares sociales, culturales o políticos. Y cómo todo esto ha ido conformando una cultura del docente que es la que va estableciendo pautas de actuación más allá incluso de lo que pueden ser las prescripciones legislativas o normativas, que lo único que remiten es a modelos muy estandarizados, pero que luego lo que ocurre en los colegios es la reconstrucción de esta intencionalidad explícita del político para convertirlo en algo aceptable dentro de la cultura en la cual la profesión se desenvuelve. Por lo tanto, es importante que el estudiante no solamente conozca las teorías, sino que entre a formar parte de la comprensión de la cultura profesional para que sea capaz de tener las herramientas de la transformación de su cultura. No solamente para saber mucho de algo, sino para tener capacidad de ser parte de algo, que es lo que la cultura nos propiciaría. Ser parte de algo. Y ser parte de algo es ser también parte de su transformación. Para eso hay que tener clara conciencia de cuál es la cultura en la que uno va a participar. Y por lo tanto, además, hay una dimensión de construcción colectiva de la profesión, de construcción colectiva de esta perspectiva histórica que planteaba antes y que nos remite no solamente a una asimilación individual de conocimientos o de principios, teorías, taxonomías, etcétera, etcétera, sino a que somos o vamos a ser en la profesión aquello que vamos construyendo colectivamente a través de los contextos de experiencia en los cuales nos desenvolvemos y actuamos. Es una construcción colectiva. La lógica actual, evaluaciones individuales, el alumno o la alumna sometido a sus exámenes o a sus pruebas o a sus ejercicios, en la que obtiene una nota individual, en la que esa lógica de la responsabilidad individual alejada de cuáles son las condiciones contextuales, las experiencias, etcétera, etcétera, se convierte al final en una lógica de control. Como vamos a ver luego en un momento, esto me lleva a una situación de refugio en sus conocimientos, en sus principios establecidos para justificarse y no tanto como para transformar. Es decir, algo que luego voy a denominar como la lógica de la melancolía, por decirlo así. El contexto actual de la formación del docente yo la califico como esta idea de pérdida de la realidad, o sea, es un poco la continuación de lo que estaba planteando hasta ahora. Es decir, entendiendo que lo que ocurre ahora en la formación del profesorado es que lo que se está dando es una lógica centrada en los contenidos, en las teorías, en lo académico, en los principios, etcétera, etcétera. Lo que la formación del profesorado actualmente representa es una experiencia constituida en torno a una transmisión de saberes en un contexto institucional con un marchamo escolar importante. Esta escolarización que hablaba antes. Nosotros tenemos elementos desde nuestra investigación que nos permiten reflexionar en torno a esto de una forma muy significativa. Por ejemplo, en un foro que llevamos a cabo con estudiantes que acababan de terminar primaria, el grado de primaria, intentando analizar cómo había sido su experiencia, etcétera, etcétera, después de una hora y pico discutiendo y analizando, valorando, etcétera, etcétera, el comentario de una de las alumnas fue: es que no vamos a decir nada nuevo después de 4 años en este centro. Es decir, hay como un sentimiento de inutilidad o de dificultad de adquirir elementos que te sirvan para la profesión. Hay una sensación de que esto, salvo excepciones, salvo profesorado o asignaturas muy particulares, no es más que más de lo mismo de todo un sistema de transmisión de saberes escolarizados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que al final uno se lleva cuando termina y tiene que acceder al mundo del trabajo. Por lo tanto,
la única posibilidad de que uno encuentre un sentido a la formación durante 4 años es que ha tenido la oportunidad de hacer el práctico que le ha permitido tener un enganche con la realidad de alguna forma. A través del práctico, el alumnado podía tener un sentido de lo que estaba haciendo. Un sentido que la mayor parte de las veces está fuera de contexto, en el sentido de que no se vincula a los aprendizajes que está realizando en el resto de disciplinas de su plan de formación, sino que es un práctico que se desarrolla con una lógica aparte. Tanto los vínculos entre las teorías, los contenidos, etcétera, etcétera, de la formación y la posibilidad de desarrollar eso en un contexto real es muy poca. Por tanto, el alumnado, digamos, se siente desamparado, se siente que solamente cuando llegue a trabajar va a conseguir desarrollar los elementos que necesita para su formación, lo cual nos debe de llevar a cuestionarnos mucho de qué modo estamos formando al profesorado. Claro, desde esta lógica, el alumnado cuando llegue a su centro de trabajo no va a tener herramientas suficientes para hacer una evaluación crítica de esa cultura profesional en la cual se va a incluir y no va a tener capacidad de transformación, sino que va a entrar en una lógica instituida, y una lógica instituida que le va a llevar a reproducir, a acomodarse a los modos ya hechos en la escuela. En un foro también con un profesorado novel que llevaba 5 años de ejercicio ya después de finalizar su carrera, etcétera, 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 este planteamiento vuelve a aparecer, esta lógica vuelve a aparecer. Y lo que se plantea el profesorado novel es, de alguna forma, no tenemos herramientas para cambiar las prácticas instituidas. Esta es un poco una frase de uno de los componentes que resume lo que nos plantea. Es decir, 4 años de formación de profesorado nos lleva a una situación de tener que empezar de nuevo de algún modo. Esto, claro, el profesorado, el alumnado que termina y entra a trabajar, como decía, entra en un sistema, en un marco de experiencia ya instituido y construido históricamente. Y esto no se le ha dado herramientas en la formación para que sea capaz de cambiarlo. Por lo tanto, en este foro de profesorado con el que tuvimos la oportunidad de trabajar durante un tiempo, una de las cosas que nos evidenciaba es que solamente aquel profesorado que había tenido experiencias significativas de otro tipo en sus primeros años de profesionalización, de entrada en la profesión, manifestaba otros modos o otros intereses o otras ideas, otros modos de hacer en torno a sus prácticas. Por lo tanto, eran experiencias significativas, por ejemplo, de que el primer año entra en un colegio con prácticas renovadoras en movimientos de renovación, o en una experiencia escolar muy particular, o escuelas diferentes, como puede ser la rural, que presenta unas lógicas aparte y que por lo tanto motivan o le conducen al docente a la necesidad de cambiar sus modos instituidos, o etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente también lo que encontramos es que el profesorado que manifiesta otro compromiso distinto con la educación es porque tiene experiencias sociales, culturales, políticas, etcétera, distintas. Es decir, profesorado que no solamente su idea de transformación de la educación viene por sus prácticas profesionales, sino por sus experiencias de vida en todos los ámbitos, insisto, cultural, político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Personas con compromisos fuertes en lo político, en lo social, en movimientos alternativos, en movimientos sociales, religiosos, incluso, etcétera, 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 manifiestan compromisos muy diferentes con la educación. Por lo tanto, hay que entender que la formación de profesorado nos debe de trascender a lo que es simplemente los saberes que conforman la práctica profesional, sino que es una cuestión global de la persona, que hay que considerarle todas las facetas de su personalidad. Las universidades y los centros de formación de profesorado en particular no son muy dados a desarrollar prácticas sociales, culturales, etcétera, etcétera, que propicien modos diferentes de compromiso de sus
estudiantes. Con la lógica actual de Bolonia, además, de alguna forma el estudiante está dentro de una lógica de producción de conocimientos académicos, etcétera, etcétera, que le lleva a no ver la necesidad de participar de otras cosas, con lo cual, si atendemos a esta idea, estamos limitándole su capacidad de adquirir compromisos educativos distintos. Y parece que esto es un punto de reflexión que las facultades de educación deberían de plantearse de forma importante. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que el alumnado llega a la Facultad de Educación con una experiencia escolar también muy importante, escolar y personal. Insisto en la idea de no limitarnos únicamente a la idea a que la formación del profesorado es solamente en torno a contenidos educativos. Pero es verdad que a lo largo de una experiencia de 15, 16, 17 años de escuela, el alumnado ha ido desarrollando o adquiriendo un conocimiento profesional sedimentado a lo largo de esta experiencia acumulada con docentes de todo tipo y con centros educativos, instituciones, etcétera, etcétera, de todo tipo. Infantil, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, las trayectorias que cada uno tiene. En un marco de moral neoliberal que los centros cada vez más están incorporando a sus modos de hacer. Moral neoliberal, que en otras cosas, es la exacerbación de la lógica racional liberal que caracteriza la constitución de las escuelas históricamente. Por lo tanto, ahora la moral neoliberal lo único que hace es exacerbar ese planteamiento, digamos, genético de la escuela y que ahora, por las políticas actuales neoliberales, etcétera, etcétera, se va agudizando. Esta lógica neoliberal forma parte de la formación del profesorado en sus años de escuela. Es decir, de lo que los estudiantes que entran en primero, con 17, 18 años, han ido acumulando durante los 15 años anteriores. Y por lo tanto, han incorporado ya un modelo de profesión muy determinado, con una experiencia instituida que ellos han comprendido, han incorporado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bastante significativo. El planteamiento que este foro de profesores nos hacía, las tramas de la identidad profesional que fuimos capaces de desgranar junto con ellos y con ellas, vendría a reunirse en torno a estos 4 ejes. Las condiciones de trabajo, la formación y el trabajo que desarrolla, las experiencias significativas y los imaginarios pedagógicos y culturales. No vamos a desarrollar ahora esta idea, pero vemos cómo se refleja todo un sistema de pensamiento y de acción derivado de los procesos de profesionalización del docente. ¿Cuáles son las condiciones, por lo tanto, entonces, de la formación del profesorado? Yo distingo estas 4 que planteo ahí, en las que creo que se puede sintetizar de alguna forma la mayoría de los elementos que podemos llegar a considerar. Posiblemente se podrían diferenciar otros. Aquí incluyo yo, por lo menos, los que entiendo más significativos. En primer lugar sería esta idea del academicismo, es decir, lo que planteaba antes, la formación centrada en los conocimientos. Y lo que planteo es que este academicismo conduce a la melancolía. Conduce a la melancolía porque me muestran aquello que puede ser, a través de teorías muy significativas, muy relevantes, muy innovadoras, muy rompedoras, a través de prácticas que contradicen lo que esas mismas teorías me plantean. Por lo tanto, es como que me enseñan la zanahoria, pero no puedo alcanzar la zanahoria. Por lo tanto, ahí lo único que me queda es la melancolía de pensar lo que puede ser, pero no soy capaz de conseguirlo. Entonces, me parece que es un pensamiento o una actitud muy instaurada en el profesorado, producto de esta lógica, y que conduce a lo que luego vamos a ver, la ruptura entre escuela y universidad o formación. Hay una ruptura muy importante de todas las cosas por esta situación. Es decir, lo que sea, no me ofrece nada, me ofrece nada más que teorías que luego no soy capaz de ver cómo tienen que implementarse, porque las lógicas institucionales son otras, y la melancolía me conduce a la conservación, a la reproducción, al abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones.
La práctica que observamos que se produce a partir de esta idea de la melancolía es que me refugio en lo conocido. Es decir, en la medida en que tengo la zanahoria pero no llego a ella, me quedo en aquello que sí soy capaz de alcanzar. ¿Y qué es lo que soy capaz de alcanzar? Lo que ha sido mi proceso de socialización profesional a lo largo de mis 15 años de escuela, mis 4 años de universidad escolarizada y luego la inserción en instituciones educativas caracterizadas por una misma lógica neoliberal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, eso es lo que he aprendido, lo que he incorporado en el proceso de formación, y eso es lo que asumo entonces como refugio, como modo de mantenerme, de sostenerme en la profesión. Y ahí es donde me mantengo. No, tampoco una vez que uno está en la profesión existen elementos que le permitan reelaborar todo esto, todo lo contrario. Son marcos fuertemente instituidos, y instituidos desde lógicas neoliberales en este instante. Por lo tanto, son instituciones que conducen a la reproducción y no a la transformación. Frente a este academicismo, lo que plantearíamos es que solamente una posición militante desde un compromiso con otro modelo de escuela nos podría permitir hablar de la transformación. Por lo tanto, remito de nuevo a esta idea global de la persona, que es la que se enfrenta, la que elabora su modelo de educación. Es decir, es mi compromiso con otro modelo de escuela. Y no solamente con otro modelo de escuela, sino que entendiendo que ese modelo de escuela está dentro de procesos sociales, culturales y políticos mucho más complejos. La escuela no es un ente aislado, no es una institución que funciona con una lógica distinta, sino que es una institución que funciona encarnada dentro de un sistema social, político, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el compromiso social, político, transformador del sujeto nos lleva a pensar en la posibilidad de una transformación también de su compromiso con la escuela. En esta lógica sí podemos repensar las cuestiones de la formación del profesorado. En segundo lugar, hablamos de una separación escuela y universidad, propiciada, como decía antes, también, entre otras cosas, por este academicismo tan fuerte con el que se caracteriza la formación del profesorado. Y en este sentido, el resultado es muy perverso, por decirlo de algún modo. Es decir, nos conduce a un sistema de acusaciones mutuas entre uno y otro, entre tú no me has formado, tú no eres capaz de, tú no me has ofrecido ninguna alternativa, tú estás nada más que reproduciendo el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema de culpabilizaciones mutuas, en que uno a otro se echa la culpa de lo que pasa. No me formaron y tú no eres capaz de cambiar. Entonces, es un sistema muy perverso, porque lo primero nos lleva a una incomprensión entre ambas instituciones, en el que, por ejemplo, en algunas situaciones actuales, como pasa en Andalucía, se está negando incluso desde lo político o la administración la posibilidad de que existan vínculos entre universidad y escuela más allá de lo que es solamente el práctico. Entonces, cuando ya incluso eso adquiere rango de ley, norma, de regulación, etcétera, 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 la previsión ya es mayor. Porque ya lo que hemos convertido ya en norma, en ley, algo que pertenecía al ámbito de la cotidianidad de las prácticas, pero que tenía modos de solventarlo, ¿no? A través de situaciones personales, de compromisos mutuos, etcétera, etcétera, que eran capaces de solventar en ciertos ámbitos esta separación entre ambos mundos. Cuando ya entra en el sistema de la regulación, de la normatividad, ya incluso la situación es peor, ¿no? Bueno, esto es lo que nos está ocurriendo ahora. Entre otras cosas, porque también nos lleva a una lógica de la artificialidad. Es decir, la idea de que no estamos pensando, formando o desarrollando prácticas, ni ideas, ni pensamientos que pertenezcan a algo real, sino a un montaje, a un artificio, que es en lo que poco a poco se va convirtiendo el sistema de formación.
Porque a la medida de que se agudiza la regulación, se agudiza la normativización, se agudizan los controles por los cuales se va diciendo lo que se debe de saber y lo que no, lo que se debe de hacer y lo que no, etcétera, etcétera, nos vamos encontrando en que todo es más una mera apariencia, se convierte en una formalidad que poco tiene que ver con el proceso de construcción profesional. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a la idea de la perversión. O sea, es una lógica muy perversa en esta que nos enfrenta a una hiperregulación constante de todo y de todos. Cosa que ocurre en la formación de profesorado en la universidad, pero que también está ocurriendo en la escuela. O sea, la escuela está artificializando de forma importante el proceso de formación de nuestros estudiantes. La está artificializando porque la convierte únicamente en un problema de currículum, o la convierte en un problema de administración del conocimiento, en torno a pruebas estandarizadas, a currículos homogéneos, etcétera, 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 en el que todos pasan por la misma lógica. No hay nada más duro para un tutor de prácticas, como puede ser en mi caso, cuando acudo a centros escolares y me encuentro que están haciendo las mismas cosas a las mismas horas, en los mismos sitios, bueno, cada uno en su escuela, pero en contextos distintos, con estudiantes distintos, con realidades muy distintas, y resulta que la lección, la tarea, el ejercicio, hasta la actividad, la ficha que hacen, es miméticamente igual. O sea, se reproduce. Vamos a ver, ¿con qué lógica podemos estar pensando que los alumnos, las alumnas, están consiguiendo encontrar un sentido a su mundo cuando todo se resuelve en un artificio que es este aparato que compone el currículum escolar hoy en día, con todo el sistema de regulaciones, de homogenización, de estandarización y demás? O sea, es algo absolutamente fuera de lógica, por lo menos de lógica de la transformación. Por lo tanto, entiendo que frente a esta separación, solamente un compromiso de acción conjunta y compartida entre escuela y universidad nos conduciría a un cambio de modelo de la formación de profesorado. No solamente en relación a un práctico. No podemos hablar solamente del práctico. Tenemos que hablar de una lógica compartida de la formación de profesorado entre universidad y escuela. Porque ahí es donde podemos